Te dije quién iba a estar acá sentado, nos tenía abandonados, pero volvió por fin. Emiliano Estrada, diputado nacional. ¿Cómo estás, Emi? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Hablamos un poquito, ¿no? De la semana pasada hablamos por videollamada, la ley bases. Al día siguiente hablamos con Carlos Zapata también, porque nos gusta escuchar todas las voces, nos gusta escuchar todas las opiniones. Quedaron algunas preguntas en el tintero que son de en calidad de diputados nacionales. Te las podré hacer a vos después. Bien. La gente tiene dudas, no le importa si es Zapata o Emiliano el que les responde. Pero bueno, hablemos un poquito de la situación. Estábamos hablando, los que nos quedamos en la semana pasada, de la vuelta del impuesto a la ganancia. Zapata nos decía, che, pero no va a afectar a tantos. ¿Cuántos laburantes salteños cobran más de 1.800.000? O 2.200.000. Es muy difícil, como que no iba a alcanzar al grueso de los trabajadores salteños. Esto puede estar como, bueno, justificado porque como van a ser pocos, no importa, que avance. Claramente en provincias como Salta no hay muchísimos empleados que paguen impuestos a las ganancias, como sí puede pasar en Buenos Aires. Claro. Pero sí va a agarrar a varios sectores, por ejemplo, empleados bancarios, seguro los agarra, los que laburan en la minería, los que laburan en el Estado, hay muchos que van a ser alcanzados por el impuesto y sobre todo los médicos, que es un tema importante, digamos, sí, a prestarle atención porque a diferencia de lo que era el impuesto a las ganancias del año pasado, este nuevo impuesto a las ganancias grava horas guardia, grava el aguinaldo que no estaba grabado, claro, grava viáticos, grava todos los adicionales que tenga un sueldo, con lo cual te puede pasar, que es lo que pasaba antes, que era que médicos no querían hacer horas guardias porque si no se pasaban y los alcanzaba ganancia, entonces preferían no hacer las horas guardias, con lo cual hay un sector importante que van a ser alcanzados, pero lógicamente que en este contexto el problema que tiene hoy la Argentina es que están en los juegos del hambre. Entonces empezás con que, no, bueno, pero ¿cuánto gana aquel y aquel y aquel? Y estamos todos discutiendo en la escasez y en la miseria, básicamente. Entonces la discusión también se traslada a decir, bueno, pero si ganás tanta plata, pagás. Pero tanta plata hoy, digamos, 1.800, son 1.800 dólares. Perdón, y en una economía que se ha encarecido abruptamente, digamos, hoy llenar el tanque de un auto te cuesta 50, 60 lucas, de una camioneta 80, 90 lucas, y son 90 dólares, sí, digamos. Entonces, estamos con precios europeos y salarios africanos, con lo cual obviamente hay una discusión eterna por cuánto gana si hay plata, si no hay plata, y la verdad que estamos discutiendo así mirando para abajo en vez de mirar un poco más para arriba. Además, muchos de los trabajadores que tienen este tipo de sueldos quizás es porque estuvieron 34 años aportando. De hecho, en el Estado los que tienen esos sueldos, la gran mayoría es por la antigüedad. Tienen 30 años de antigüedad y te va pagando un adicional y eso hace que tengas un mejor sueldo. Acá habían algunos mensajes que habían llegado ese día de Zapata. Dice, mucha gente se verá afectada por el impuesto a las ganancias, en especial esos que realizan guardias, horas extras. El objetivo del gobierno nacional es perjudicar a la clase trabajadora. Y otro por acá dice, les quiero preguntar a los diputados si pagan ganancias. Sí, los diputados son de los pocos trabajadores de la Argentina que pagan ganancias, los nacionales, ¿no? Porque cuando se eliminó el impuesto a las ganancias el año pasado, se dejó que funcionarios públicos siguieran pagando ganancias y además pagás ganancias con un piso de 800.000 pesos, lo cual es bajísimo. Fíjate que con 800.000 pesos pagues ganancia, un disparate, es casi un sueldo que de casualidad cubre la canasta básica, con lo cual se paga y mucho ganancias por tener un piso muy bajo que quedó desde el año pasado congelado. Claro, pero bueno, en definitiva sí pagan. Sí, sí pagan. Los nacionales. Los diputados nacionales. En las provincias deberían estar pagando, pero no sé cómo están liquidando los sueldos, pero sí deberían estar pagando. ¿Qué pasó con las tabacaleras? Que los han declarado personas no gratas, Zapata, Orozco, Julio Moreno y a vos. Y a Caletti creo también. Lo que pasó, lo que pasó fue que hubo una operación del gobierno de la provincia, con todo el equipo de Sana a la cabeza. Recordemos que el presidente de la Cámara del Tabaco, el presidente de la Cámara de Diputados también, oficialista y sancista,
y lo que pasó fue que hubo una operación y una mega confusión, porque ¿qué es lo que pasó en la sesión? Cuando vos no tenés un artículo puesto en la ley, o sea, decís, vamos a tratar esta ley que tiene 232 artículos, perfecto. Si vos querés incorporar artículos, lo que legislativamente, ¿cómo funciona? Un diputado levanta la mano y dice, che, yo quiero proponer que se agregue todo esto. Se vota, si querés que se agregue o no querés que se agregue. ¿Y qué pasó ahí? Como el bloque de Pichetto, el de Sáenz y otros bloques más venían negociando y rosqueando entre ellos, ustedes tengan en cuenta que a nosotros la ley base de los 232 artículos que se aprobó, más la ley fiscal, nos la dieron el jueves a las 9 de la mañana y el jueves a la tarde se había aprobado el dictamen de comisión y la tratamos el día lunes siguiente. Con lo cual, a nosotros no nos preguntaron absolutamente nada y además toda la discusión se dio fuera del Congreso, lo cual es pésimo, porque eso se tiene que debatir en las comisiones. Eso no pasó. Entonces, a las 10, 11 de la mañana del segundo día de la sesión, ya llevamos casi 24 horas de sesión, levanta la mano uno y dice, che, yo quiero incorporar el capítulo de las tabacaleras. Nosotros no teníamos idea qué decía ese artículo. Con lo cual nuestro bloque, digamos, el del peronismo, se abstuvo, porque dijo, che, nosotros no sabemos qué están queriendo incorporar, así que no lo vamos a votar. Distinto el caso de los diputados de La Libertad Avanza y del PRO, o sea, Zapata, Orozco y Moreno, que ellos votaron en contra porque tenían una posición desde su bloque, pero nosotros nos abstuvimos, yo me abstuve. Bueno, en función de eso, sacan ese comunicado declarando persona no grata al sector tabacalero y me incluyen a mí, que no tengo nada que ver, porque además yo me abstuve, digamos, no es que voté en contra. Eso por un lado. Pintó, dijo, ponelo a Estrada también. Claro, dijeron, metámoslo a Estrada también, que como fue el único que votó en contra todo, la ley bases, lo metamos por el tema del tabaco. Ahora, ¿qué pasa con el tema del tabaco? El tema del tabaco está judicializado, esta famosa tabacalera Sarandí, que dejó de pagar el impuesto, porque la justicia le dijo, che, un disparate la ley que se aprobó en el 2017, en la cual, para hacértelo gráfico, ellos vendían el paquete de cigarrillo a 30 pesos y la ley les decía que tenían que pagar 40 de impuestos. Obviamente los tipos dijeron, che, ¿cómo que voy a pagar 40 si vendo a 30 el paquete de cigarrillo? Y la justicia les dio lugar, les dio una cautelar y desde ahí que no pagan ese impuesto. Ahora, esa ley la promovieron, hicieron lobby y demás, los mismos que ahora están haciéndose los héroes del tabaco, digamos. La Cámara del Tabaco de Salta, la Cooperativa del Tabaco de Salta, fueron las que en el 2017 dijeron hay que aprobar esta ley, que era la ley Masalín, como fue conocida en el 2017, y resultó ser que fue perjudicial para el sector tabacalero. Y ahora se hacen los héroes del sector tabacalero cuando fueron ellos los que impulsaron esa ley que fue un desastre y que es la que hizo que les permitió en la justicia a Sarandí no pagar este impuesto y en definitiva hacer caer el Fondo Especial del Tabaco. Qué novelita, ¿no? Claro, ahora aparecen hechos los héroes. Claro. Pero además, para que nos demos una idea también de un tema, ¿no? Sáenz, en su alianza con Milei, dice, bueno, yo te pongo los 3 votos para votar la reforma laboral, la vuelta del impuesto a las ganancias, las privatizaciones de la empresa y demás. Y él vende acá en Salta decir, hemos conseguido un día de alegría, hemos conseguido la recuperación del fondo del cambio del capítulo del tabaco para que pague más impuestos y para que eso se coparticipe y venga a las provincias. ¿Sabes cuánto representa según la oficina de presupuesto del Congreso? Es decir, un órgano que es independiente de lo político y trabaja técnicamente. Para Salta en materia de coparticipación lo que le va a responder son $1.800.000. O sea, nada. O sea, son 1.800 millones de pesos. Salta tiene en plazo fijo 67.000 millones de pesos. O sea que vos dimensionás. Sáenz entregó todo el apoyo para la ley bases a cambio de supuestamente un triunfo de 1.800 millones de pesos, que no es nada. Bueno, no tiene mucha explicación más que eso. Esto que me decís, nos han llegado muchos mensajes de gente que se siente un poco estafada, un poco mucho estafada, ¿no? Cuando le dio el voto a Outes y en consecuencia a Vega en las elecciones, hoy realmente están yendo por otro camino en las votaciones en el Congreso. Sin duda, porque hay un electorado en Salta que es más del 40% que votó por la opción de Unión por la Patria, que votó por el peronismo y que hoy se da con que dice, che, los 2 diputados que nos sometimos al final son oficialistas. Bueno, es parte del enojo que tiene también la sociedad con cierto sector de la política, porque lógicamente si vos votás una cosa, esperás que esos representantes después representen al electorado, porque esta loca historia de decir,
nosotros somos diputados del gobernador. No, vos no sos diputado del gobernador, votó la gente que votó a Unión por la Patria, no la gente que votó a, no sé, a Gustavo Sáenz. ¿Por qué? Porque si no, lo que tendrían que haber hecho es formar un frente electoral que se llame Amamos a Gustavo Sáenz y presentarse a la elección y ver cuántos votos sacan, digamos. Pero lo que hicieron fue una estafa electoral, claramente. Ahí no van a tener quilombo con el nombre, me parece. Hablando un poquito de lo económico, algo que está llamando la atención es lo baja que están las tasas de los plazos fijos. Sí, efectivamente. Hay desde diciembre hasta acá lo que ha venido haciendo el gobierno es lo que habrán escuchado mucho, licuar los pesos. ¿Qué significa licuar los pesos? Para verlo gráficamente. 100 pesos del 10 de diciembre hoy valen 30 pesos. O sea, vos tenías 100 pesos en la economía, hoy quedan 30 pesos en la economía. ¿En función de qué? En función de que retiró pesos del mercado, canjeó muchos pesos de lo que había en circulación, los canjeó por el famoso Bopreal, que es un bono. Entonces vos agarrás a la gente y decís, deme esos 8.000 millones de pesos que hay, venga para acá y les doy un papelito que es un bono. Entonces, entre el retiro de esa plata y la licuación de salarios, jubilaciones, plazos fijos, ahorros, etcétera, de cada 100 pesos que habían en diciembre, hoy quedan 30. Eso se llama licuación monetaria y contracción monetaria. Entonces, ¿para qué hizo eso el gobierno? Para decir, bueno, si Rosario tiene 100 pesos en el bolsillo, va a venir y me va a querer comprar dólares por 100 pesos. Ahora, si yo le desplomo esos 100 pesos y le hago que sean 30, bueno, lo que me puede venir a demandar de dólares es menos. Ese es lo que está en el fondo de lo que viene haciendo el gobierno. Entonces, constantemente fue haciendo esa licuación. ¿Y cómo se lleva a la práctica en la licuación? Bueno, si vos tenés una inflación del 25%, como tuviste en diciembre, y yo te pago de tasa un 10%, estás quedando 15 puntos abajo de la inflación. Eso te va licuando tu ahorro y tu capacidad de compra. Entonces, el gobierno viene haciendo eso y esta es la quinta baja que hace de tasa de interés. ¿Para qué? Para profundizar la licuación en función de que dice, bueno, como ahora ya bajó un poco más la inflación hacia adelante futura, tengo la posibilidad de bajar otra vez la tasa. Y va bajando la tasa también para decirle a los bancos y a los fondos de inversión, decir, che, ya no inviertan en instrumentos del Banco Central como eran las LELIQs o los PASE, y los está llevando a que compren bonos del Tesoro, o sea, del Ministerio de Economía, que eso, ustedes lo habrán escuchado a Milei o a Caputo diciendo, estamos limpiando la hoja de balance del Banco Central, estamos recuperando el patrimonio del Banco Central. Bueno, pero lo que está pasando ahí con el Banco Central es que el Banco Central está acumulando reservas, porque dicen, compramos 7.000 millones de dólares, está bien, pero a la vez está acumulando deuda comercial. ¿Por qué? Porque los importadores, vos importás hoy, no sé, un contenedor de heladeras, ponele, y te sale 100 millones de dólares. Sí. ¿Cómo pagás? El 25% a 30 días, el otro 25% a 60, después a 90, después a 120. Entonces, la foto que está viendo hoy el gobierno es decir, bueno, me entraron los dólares de los exportadores y entre lo que me entró y lo que gastó, me quedaron más dólares. Sí, está bien, pero a vos te queda pagar el 25% del importador, que le dijiste que lo pagaba a 60, a 90 y a 120. Claro. Con lo cual, el Banco Central está acumulando deuda comercial, por un lado, y por otro lado está emitiendo deuda en dólares, como es el caso de estos Bopreal. ¿Qué está pasando con el Banco Central? Entonces está mejorando, si se quiere, el patrimonio neto, pero esa deuda que tenía el Banco Central se la está pasando al Tesoro. Claro. Y al pasársela al Tesoro, lo que gana, entre comillas, es que pasa de una deuda que le vence muy cerca de corto plazo contra una deuda que gana el pago. Exactamente. Digamos. Y ahí es donde, al bajar la tasa, los obliga a todos y le dice, che, vayan a comprar ese bono. Eso por un lado. Y por otro lado, está tratando de mover un poco los tipos de cambio, los financieros, dólar MEP, dólar contado con liquidación. ¿Por qué? Porque el 80% de vos exportás soja, por ejemplo, el 80% lo exportás a dólar oficial, a 8.50, y el otro 20% lo exportás a dólares financieros. ¿Qué le está diciendo el campo a Milei? Che, si no me mueve el tipo de cambio, yo no liquido. Claro. Entonces lo que está haciendo Caputo es decir, bueno, subo un poco más el tipo de cambio financiero para que le impacte en el 20% del que liquida. Y ahí lo que estás viendo es las dos cosas que se conjugan. La baja de tasas, cuando vos bajás las tasas, sacás a la gente de esa inversión, porque decís, che, ya esto no es rentable, entonces o me voy al dólar o me voy a los bonos del Tesoro, que es lo que está buscando el gobierno. Igualmente, hoy hay una mínima capacidad de ahorro. La gente está quemando sus ahorros
para sobrevivir mes a mes. Por Exacto. ejemplo, o sea, en cualquier economía doméstica, capaz que podía ahorrar $100 mensuales y ahora no puedo ni $1 mensual. Y eso está pasando. Exacto. O sea, ni siquiera, no sé, no me animo ni a preguntarte qué es rentable hoy porque no hay capacidad de ahorro. No hay nada de capacidad de ahorro. Y a mi criterio no lo va a haber, digamos, no hay capacidad de recuperación de la economía porque, viste que dicen la famosa B corta de la recuperación, Sí. que cae y después rebotás. Bueno, para mí va a ser mucho más parecida a la pipa de la marca de zapatilla que otra cosa porque va a ser muy lento por varios motivos, pero el primero y fundamental es, el PBI tiene una estructura, o sea, el Producto Bruto Interno de la Argentina tiene una estructura. Entre el 67 y el 70% del PBI es consumo. Un 12-13% es inversión, un 8% es gasto público y un 13% son exportaciones netas. Lo que es consumo privado, Sí. digamos, lo que vos salías a consumir a la calle, está reventado. O sea, en todos los sectores está cayendo un 20, un 25%. Pero lo ves, un jueves a la noche vas por plena avenida Bicentenario, vacíos. Muerto todo. Los restaurantes vacíos. Todo muerto. Todo. Entonces, el 70% de tu PBI está totalmente deprimido por eso. Para que eso mejore, la única posibilidad que hay es que los salarios le ganen a la inflación. Y eso no pasó ni va a pasar. Después tenés la inversión. ¿Para qué vas a invertir hoy si no tenés a quién venderle? Claro. Es algo sencillo. Y en términos internacionales estamos caros, con lo cual no hay rasgos de inversión. ¿Qué sí va a venir de inversión? Va a venir para el petróleo, para la minería, para el gas, pero eso no la ves en la microeconomía nuestra. Después tenés el gasto público, que obviamente está cayendo, y después tenés las exportaciones netas. ¿Qué es la exportaciones netas? Exportaciones menos importación. ¿Para que eso dé positivo? ¿Qué necesitas? Exportar más de lo que importás. ¿Por qué va a pasar eso? Porque la recesión es tan grande que no necesitas importar insumos para producir porque no le estás vendiendo a nadie. Claro. Entonces, es muy, muy complejo el panorama y más que voluntarismo de un libertario, no hay ninguna señal que vos digas, che, esto va a mejorar y esto va a crecer. Hablando de los importados y los exportados... Perdón, y sumale la suba de precio de la nafta, luz y gas. Por lo cual, eso que vos decís, la avenida Bicentenario, tienen caída del 20% de las ventas y encima suba del 400% de los costos. Chau. Disparate, no hay forma. Chau. Incluso hace unos días leía las declaraciones de la tesorera de la Cámara PYME, que no sé cuántas habían cerrado hasta el momento, porque estaban pagando más de luz, más de alquiler y que de otra cosa, que de ganancias. Exactamente. Hablando de importaciones y exportaciones, vengo leyendo titulares hace rato que dice: gran expectativa por los productos importados, ya están llegando a ser competitivos, onda como muy fantásticos. ¿Cómo va a impactar eso en nuestra economía y sobre todo en la economía local? Mirá, va a impactar, lógicamente, en la producción, va a impactar de manera negativa. ¿Por qué? En redes sociales vemos, yo siempre digo, gente con poca experiencia del mundo real, porque ya lo hemos visto con el tema de las prepagas. ¿De verdad que Milei dice, hay que liberar todo, que los precios se acomodan, el mercado, el santo mercado? Bueno, duró 4 meses. Hasta y ahora tienen que devolver lo que cobraron de más. Exacto, pues es imposible pensar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos al caso de alimentos, ponele. Sí. Vos producís en la Argentina fideos. Vos tenés una infraestructura que es un desastre, entonces vos producís, por ejemplo, en Córdoba y tenés que traer hasta Salta los fideos para venderlos en el supermercado y no tenés ferrocarriles, que son baratos, entonces tenés que salir por camión. Las rutas están reventadas, entonces pinchá una goma, una cubierta, lo que sea, eso te incrementa el costo de transporte y además el precio de la nafta se fue a las nubes. Entonces, se te está haciendo muy, muy caro. Segundo, tenés una presión impositiva alta en comparación con otros países del mundo. Entonces, vos al tipo que produce acá alimentos, le estás cobrando luz en dólares, gas en dólares, nafta en dólares. Los salarios, ahora con el precio del dólar quieto y las paritarias creciendo, se están encareciendo también en dólares, por más que a vos no te alcance la plata, pero al que emplea le sale más caro. Entonces, todos esos costos vos lo vas a poner a competir contra un tipo que tiene la mitad de impuestos, que tiene una buena infraestructura, etcétera. Entonces, obviamente ese tipo va a vender más barato. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Primero que obviamente cuando traigas los productos de afuera, el de acá ya no produce, y cuando no produce, echa gente. Y cuando echa gente, hay gente que consume menos. Y además el Estado recauda menos. Pero, ¿qué pasa? Que es aquí el gran tema de la economía argentina, que espero que nos estén mirando lo del gobierno, porque para que no se equivoquen como se equivocaron con las prepagas.
El mismo tipo que es el dueño del supermercado en la Argentina, por ejemplo, Coto, sí. Viene Rosario y me dice, bueno, te vendo estos fideos, ¿puedo venderlo en Coto? Sí, listo. ¿Cuánto sale? 5.000 pesos el paquete. Perfecto, son $5. Listo, está en mi góndola. Viene el gobierno y dice, no, che, está muy caro esto, vamos a abrir las importaciones. Perfecto. ¿Quién es el importador? Es Coto. Claro. Entonces Coto se va a dar vuelta y va a ir a Italia, va a traer fideos Barilla, por ejemplo, que son unos fideos italianos bien conocidos, que vale €1.40. Claro. Lo va a traer a €1.40. ¿Cuánto cree que lo va a vender? ¿Vos creés que lo va a vender a $1.60? No. Te lo va a poner a 4.000 pesos. Entonces va a decir, che, está 1.000 pesos más barato que el que se produce acá, así que ya está, yo ya cumplí, pero está cobrándote el triple de lo que vale afuera en el mundo. ¿Por qué? Porque es el único importador y porque tiene toda la cadena. Porque si vos, Rosario, te pones a importar, necesitas que después Don Coto te abra la góndola y te deje ponerla. Y él te va a decir, no, los importo yo, ¿para qué te los voy a comprar vos? Sí, yo los tengo. Es mi otra sucursal. Entonces va a terminar pasando eso, que vas a tener precios igualmente altos y encima matando la producción. Eso, algo que dijiste la semana pasada cuando hablamos era que, bueno, sí, la inflación se prevé que vaya bajando y demás, pero la gente después no va a tener que comprar, no importa si te va a salir 2.000 mangos menos que hoy en diciembre, pero no vas a tener con qué comprar. Exacto, porque ahora el problema que se viene a partir de este segundo semestre es el tema del desempleo. Vamos a tener un crecimiento muy fuerte del desempleo, producto de, a ver, los restaurantes, las pymes que están cerrando, ¿qué creen que hacen después? ¿Bajan la persiana del restaurante y abren otro? No, se van a la casa. Y cuando se van a la casa los 6 empleados que trabajaban ahí también. Y esos 6 empleados, ¿dónde van a conseguir laburo si está todo muerto? Claro. Entonces, lo que va a pasar ahora es un aumento del desempleo, y ese aumento del desempleo claramente no es mejor que tener inflación, digamos, bajar la inflación a costa del desempleo. Lo que tiene que entender la gente es que hacer esto de romper todo para bajar la inflación, lo podía hacer cualquiera. El tema es que la diferencia entre los distintos espacios políticos es que muchos pensamos decir, che, a este costo no. Digamos, hay que buscarle otra forma. Igual se escuchaba, ¿no? En campaña, mucha gente decía, ya fue, que explote todo, que explote todo, que explote todo. Y ahora que está explotando todo, estamos todos ahí medio, ¿y qué va a pasar? Y lo que pasa es que siempre uno cree que el ajustado tiene que ser el otro, el subsidiado del otro. Y cuando empiezan a venir los bombazos con la nafta, bueno, la nafta ni siquiera es gasto fiscal, con lo cual lo de la nafta es ideológico, es decir, yo quiero que acá valga cara, porque no toca presupuesto, digamos, el precio de la nafta, sí el de la luz y el del gas. Pero cuando empezaron a venir toda esa suba, la gente dijo, che, pará, ¿y cómo era? O sea, soy casta. Si yo laburo, yo pago mis impuestos, yo también estaba subsidiado, sí, estaban todos subsidiados, obviamente, porque la lógica es una lógica transversal, no hay forma de creer que el ajuste lo iba a pagar un sector, un grupito chiquito nomás. La semana pasada hablábamos con un agente inmobiliario y hablaba de estos nuevos créditos hipotecarios que hay. Hay muchísima oferta de venta, pero hay poca demanda. ¿Cuál es tu opinión? ¿Recomendás a la gente tomar estos créditos hipotecarios ahora, no? Los créditos hipotecarios siempre son buenos, en tanto y en cuanto vos tengas la certeza de que lo vas a poder pagar. Entonces, si vos vas a sacar un crédito UVA, vos me decís, che, yo me quiero comprar un departamento, no tengo, me quiero comprar una casa y tengo esta es mi oportunidad. Yo te diría, metele siempre y cuando estés totalmente seguro de que tu sueldo se ajusta por inflación, si no... Claro, eso, que tu sueldo se ajuste. Si no, va a un problema fenomenal, digamos, porque los UVA es una unidad de medida que cotiza todo el tiempo y va subiendo en función de la inflación. Entonces, vos vas a tomar un crédito de 50 palos hoy, y si la inflación es de 50%, vas a terminar debiendo 75 palos. Ahora, vos decís, me están matando. Bueno, pero si tu sueldo subió, la proporción de lo que vos destinás de tu sueldo al pago de la cuota va a ser la misma, va a estar fija. El problema es cuando te viene una inflación del 130% y tu sueldo ajusta un 80%. Ahí sí pasás de pagar el 20% de tu sueldo a la cuota a pasar a 35%. Pero ¿a quién le aumentan el sueldo? Bueno, a nadie. Ese es el grave problema. Excepto que laburé en un banco, que te suben siempre en función de la inflación, o que laburé en alguno de esos sectores que están muy bien hechas las paritarias, el resto sos boleta, seguro. Llega mensajes, dice, buenos días, viéndolos en vivo, ¿dónde se ve que los precios bajen? Mi salario no aumenta, aumenta todo y yo no puedo consumir nada. Otro, vivo privándome de cosas y no llego a fin de mes, gobierno de vergüenza votaron. Yo coincido que aunque esta historia de que los precios están bajando es simplemente una cuestión de Twitter, de algunos tuiteros que quieren hacernos creer
una cosa... Yo ayer fui al súper a la tarde y te juro que daba vuelta y digo, no entiendo en qué momento creen que esto va a cerrar, digamos. No cierra por ningún lado. Ve los precios, un disparate los precios. Pero lo peor es que no hay referencia. Por ejemplo, el otro día compré un café acá afuera. 1.900 mangos. Al día siguiente lo compré en otro lado, 2.600 mangos. Claro. El mismo café para llevar. En otro lado me salía 2.000 mangos. Y es como, ¿qué onda? ¿Qué pago? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Viste? Ya no sabés. Se ha perdido completamente la referencia. No sabés. Y ahí tiene un problema de base del gobierno, que el gobierno dice, el libre mercado implica que vos vayas y no compré el de 2.600 y compré el de 1.600. Claro. Ahora, la economía no puede funcionar así. Vos no podés andar recorriendo 15 cafés por un café. Y todos los días andar moviéndote y pasar por los 15 y decir, no, el mejor era el número 3 y volver a comprarte el número 3. Es un disparate, una locura. Lo mismo pasó con el tema de los alimentos durante diciembre y enero, que se fueron todas las nubes y no hay un control de nada. Y bueno, lo que tiene que entender la gente en general es que esto que nos plantea Milei no existe en ningún lugar del mundo. Esa es la parte que hay que entender, digamos. Que no es que estamos haciendo lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en Inglaterra. No, estamos haciendo lo que no se hace en ningún lugar del mundo. Y la verdad es que, a menos que tenga el ego y la autoestima muy alta, vos decís, che, ¿nosotros vamos a hacer lo que vamos a inventar la pólvora en el mundo? Y no. O sea, es como agarrar y ponerte a dirigir Juventud o Central o Gimnasia y decir, vamos a jugar con línea de 1 abajo, con un solo defensor, y vamos todos arriba. Vos decís, che, pero eso no se hizo en ningún lado. Y no, pero acá la libertad, las fuerzas del cielo. Sí, una estupidez lo que está diciendo, ¿me entendés? Bueno, lo mismo pasa acá con esto de regular todo. Me mata. Emiliano, la última, ¿cómo ves el panorama? Sabemos que en senadores puede tener un poquito más complicado el camino de la ley de bases. Bueno, creo que sí, va a estar mucho más pareja la votación. El bloque del peronismo tiene 33 senadores, hay 4 que son de independientes, digamos, que si esos 4 votaran en contra, bueno, ya estaría caída la ley. Pero me imagino que va a depender del día a día, de qué cosas decían. El problema que tiene el gobierno es que cualquier cosa que toquen de la ley implica que vuelva a ser votada en diputados. Cualquier cosa. Cualquier cosa lo hace volver. Lo hace volver. Con lo cual los senadores están en un apriete que es o votan lo que viene o a libro cerrado, levanta la mano y decís voto, o lo hacen volver a diputados, y eso va a ser un problema para el gobierno, no tanto porque no tenga los votos en diputados, sino para otra vez volver a empezar el proceso de una aprobación de una ley. ¿Y vos decís que van a dilatar esto? Yo imagino que la presidenta del Senado, o sea, la vicepresidenta, va a convocar lo más rápido posible. El problema que tiene también es que cuando vos convocás una sesión así, puede que justo se te enferman 2 senadores, cosas por el estilo, y entonces se te cae la ley. Un placer, Emiliano. Gracias.